Aquaman número 14. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en el Hall of Kingdoms, el Salón de los Reinos, en las profundidades del océano. La mujer que hasta ahora conocíamos como Andrina, la hija de Arthur, se eleva con el tridente de Atlán en la mano y se presenta como la Crimson Queen, Lolana Merana Chala, esposa del rey Rius y futura destructora de Atlantis. Arión la acusa de ser oscuridad y afirma que la desterrará al reino de los condenados. Lanza un poderoso hechizo, pero ella lo bloquea con facilidad, mientras responde que esa magia es muy primitiva y que ellos han evolucionado mucho desde su época. Luego libera olas que se elevan como si tuvieran vida propia y atrapan a Arión y a los demás. Lolana declara que el poder del Blue, del azul, le pertenece y que todos serán testigos de su ascenso y de su venganza. Nos movemos a los bosques de algas de Sebel. Mera medita, angustiada. Nerus se acerca y ella le pregunta qué ocurrió con la cripta y con su madre. En eso, una mujer con aspecto de vieja hechicera responde que han desaparecido y afirma que, por fin, está libre para terminar lo que comenzó hace muchos años. Nerus le pregunta quién es. La mujer dice que es una de las primeras ciudadanas de Sebel, que estuvo allí cuando todo comenzó y que también estará cuando termine. La mujer comienza a narrar la historia de Lolana Merana Chala, hija del gran visir Tule, una rebelde que se cansó del gobierno de los monarcas y de la servidumbre de sangre. En las imágenes se la ve enfrentando a las autoridades de su tiempo, liderando a un grupo de ciudadanos, cuestiona al rey y le pregunta con qué derecho ejerce el poder. Afirma que los atlantes merecen decidir su propio destino y recuperar lo que consideran suyo. Están dispuestos a enfrentar a los habitantes de la superficie, a quienes acusa de destruir su mundo. La bruja agrega que Lolana usó la magia aprendida en los libros ocultos de su padre para rebelarse contra Atlantis. Sin embargo, Tule sabía más que ella y, por honor, defendió al rey. El rey le ordenó entonces a su gran visir que se ocupara de los revoltosos. Y él lo hizo. Lolana aparece luego maniatada ante el rey y su padre. Le pregunta a este último si traicionará a su propia hija, y él responde que ella fue quien traicionó primero a Atlantis. El rey le confiesa a su gran visir que ni siquiera su amistad puede justificar los crímenes de su hija y que debe ser castigada. Tule pide misericordia y propone desterrarla junto a sus seguidores para que no regresen jamás. El rey acepta. Lolana promete vengarse de Atlantis y advierte que la magia de su padre no durará para siempre. De vuelta en el presente, la vieja hechicera explica: Tule invocó todos los poderes que poseía, magia del alma prohibida, magia que inevitablemente lo corrompería, todo para salvar a su hija, condenándola a la soledad. Así fue como se creó Sebel, un lugar para enviar a todos los que se opusieran a la corona desde ese momento hasta ahora. Sobrevivieron con los restos que flotaban a través de la barrera invisible que su padre construyó, y a medida que pasó el tiempo, años, siglos, también pasó su furia, o eso creímos. Se enamoró, y finalmente nació la princesa Mera, hasta que un día Lolana encontró algo dentro de una extraña nave, algo poderoso. Se llamaba una Tide Yul, una joya de la marea, un conducto del azul que portaba un mensaje del dios del mar Dagon. Le prometió libertad a cambio de su servicio, una oportunidad de vengarse de Atlantis si lo ayudaba a destruir a aquel del que hablaba una nueva profecía, un avatar del azul. Ella aceptó, y su magia fluyó a través de la perla, transformándola en piedra, y allí permaneció, esperando, hasta que llegó quien usurparía el poder de Dagon, y la profecía comenzó a cumplirse. Dagon intentó atrapar a este avatar del azul, este hombre del que la profecía decía que tomaría su poder, usando otra perla para transferir la barrera de Sebel a la de Atlantis. Lolana fue liberada, y el plan de Dagon se puso en marcha. Pero este mundo está demasiado lleno de héroes que lo detendrían. Dagon atrapó a Atlantis con los lazos de Sebel. A Sebel le dio el verdadero deseo de sus corazones y les hizo creer que eran los atlantes que tanto anhelaban ser. Así, se convirtieron en el señuelo perfecto para atraer a Arthur al azul, donde podría matarlo. Pero para que esto funcionara, necesitaba a alguien que ayudara a vender su engaño. Alguien a quien amaba. Una hija, quizá. El rey era demasiado fuerte y Dagon murió. Lolana necesitaría una nueva estrategia, y ahora ha puesto su plan en acción. Nerus le pregunta a la mujer cómo sabe todo eso. Ella responde que Lolana se lo contó y que también le dijo que,
Si algún atlante lograba salir de la barrera y venía a hacer preguntas, debía ayudarla, matándolo. Mientras dice eso, la mujer se lanza sobre Mera. Volvemos al Salón de los Reinos. Arión le grita a Lolana que Aquaman regresará. Ella responde que no hará nada y se burla de ellos mientras les muestra una joya y les explica: esta es una de las 2 joyas de la marea de Lioness, más pequeñas. Más pequeña que la que Dagon usó para trasladarnos de Sebel al Azul, pero efectiva de todos modos. Le di una a mi padre, para que la llevara en este torneo, y a medida que la energía Omega crece en él, se canaliza hacia mí. Vivienne advierte que, si le roba su poder, perderá. Lolana responde: morirá. Solo podemos esperar que eso pase. Esa fue la promesa de Sebel: matar a todos en Atlantis, matar a su rey. Rius no pudo hacerlo, ni mi traicionera hija, pero yo no seré detenida. ¿Y qué lugar más apropiado para comenzar mi reinado que aquí? El verdadero corazón de los 7 reinos, donde nació Atlantis, donde morirá. Con este poder que extraigo del avatar, de este Aquaman, puedo llamarlo desde las profundidades del océano. Contemplen el sepulcro del mar. Mientras dice eso, un potente remolino se forma a su alrededor. Vivienne y los demás se preguntan qué está haciendo y comprenden que los está llevando hacia la superficie. Elevándose en el cielo, Lolana observa el océano, que ahora incluye incluso ese pedazo de tierra que acaba de hacer emerger, mientras exclama: bienvenidos a mi nuevo imperio, donde recuperaré lo que mi pueblo perdió hace tanto tiempo. Volvemos a los bosques de algas de Sebel. Mera está a punto de morir, atacada por la vieja bruja que le narró la historia de su madre, pero Nerus se interpone y la salva, clavándole a la bruja su daga, aunque queda gravemente herido. La bruja, con sus últimas palabras, afirma que tal vez la hayan detenido, pero no podrán detener a Lolana. Ella logrará su venganza, y Mera pagará por la traición contra su madre. Luego desaparece entre las algas. Mera sostiene a Nerus entre sus brazos y le dice que pueden pedir ayuda. Él responde que, si lo que la bruja dijo es cierto, la barrera de Sebel ya no existe. No hay tiempo. Le pide que se vaya y salve a su familia y a su mundo. Dice que se siente bendecido por haberla conocido y amado, y que Aquaman es un hombre afortunado. Luego cierra los ojos. Mera, acongojada pero decidida, comprende que debe encontrar a su madre antes de que ella acabe con Arthur. Volvemos con la Crimson Queen, quien declara que desde allí llamará a cada monstruo del abismo y a cada ser oprimido por la superficie. Se lanzarán contra las costas de sus enemigos, pero aún falta un último espectador para estos nuevos comienzos. Un remolino se abre en el agua y de ella surge Aquaman. Confundido, pregunta dónde está. Recuerda que estaba luchando en el torneo DC-Keio y, de pronto, apareció allí. Al ver a la mujer con el tridente, cree que es Andrina, su hija. Como comentario, aquí se ve cómo su estatua de piedra se quiebra, permitiéndole regresar a la vida, tal como lo hizo Batman en Night Fight. Arión intenta advertirle que ella no es su hija, pero es silenciado por el poder de las aguas, bajo el control de Lolana. Ella, pretendiendo ser Andrina, le dice a Arthur que pudo invocarlo desde el torneo. Afirma que su reino está bajo ataque y que sus aliados intentaron traicionarlo para usurpar sus poderes. Aquaman no entiende y pregunta dónde están y a qué reino se refiere. Lolana responde que se trata de su nuevo hogar. Aquaman le dice a quien cree que es su hija que lo que hizo no está bien y le ordena que los libere. Ella responde que no lo hará y que todos se quedarán donde están. Aquaman repite la orden, pero ella utiliza su poder para provocarle un intenso dolor en el pecho. Aquaman cae al suelo, mientras Lolana le pregunta si de verdad creyó que podía darle órdenes. Aquaman comienza a desintegrarse, convirtiéndose en agua. Llama a su hija, pero Lolana revela su identidad y le dice: «No soy tu Andrina, necio. Ella está atrapada, como tu gente me atrapó a mí durante tanto tiempo. Crecerá sin conocer el mundo exterior, sabiendo que su padre fue la causa de su encarcelamiento. Te he llamado aquí, desde tus insignificantes y absurdos juegos, para hacer por fin lo que tantos soñaron, terminar la línea de reyes, la línea de traidores, con la energía Omega que has cultivado y el azul transferido a mí, a través de las joyas de Lioness. Todo ha terminado. Adiós, rey de Atlantis. Y mientras el azul te recibe nuevamente en sus brazos, te dejo con un beso. Recuerda que has sido derrotado y que así termina el reinado de Atlantis».
Mientras le dice eso, Aquaman termina de convertirse y queda reducido a un charco de agua. De pronto, una voz interrumpe diciendo: ¡Madre! ¿Qué le has hecho a mi esposo? ¿Qué le has hecho a mi rey? Es Mera, quien emerge desde las profundidades, dispuesta a enfrentarse a la mujer que le dio la vida y que tanto añoraba volver a ver. Finalmente, en el epílogo, ascendemos desde las profundidades hasta una playa desierta, en donde se ve como un niño es arrastrado por las olas hasta la orilla. Un niño que se parece mucho a Arthur. Una voz nos cuenta: Del azul venimos, al azul regresaremos, como las mareas, como los días y las noches. Morimos y vivimos de nuevo. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos al emperador Aquaman. Y así terminamos con Aquaman número 14, con guión de Jeremy Adams y arte de Daniel Bayliss. Saludos a Venegas R97. Te cuento que Jeremy Adams ha sido aclamado por revitalizar la esencia de Wally West en The Flash y por su dinámico trabajo en Green Lantern. Apoya a Ariose Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.